¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Cuando buscamos el origen de las enfermedades, lo situamos en causas como la transmisión por virus o bacterias, problemas ocasionados por la edad, la ocurrencia de hábitos no saludables, causas hereditarias, dietas malsanas o también la inactividad física, entre otras. Estudios realizados aquí en Colombia y en el mundo señalan cómo la pobreza, el género, por ejemplo, el nivel de escolaridad, el nivel educativo y otros determinantes de tipo social están causando también que las personas se enfermen más al influir con ventajas o desventajas que inciden en la calidad de vida y en su estado de bienestar. Pero, ¿cómo puede afectar esto el nivel de educación o los bajos ingresos económicos en la aparición precisamente de problemas de la salud, en enfermarnos o en fallas en nuestro organismo? El ambiente, en la vivienda y el trabajo, etcétera, también pueden coadyuvar a que las personas se enfermen con mucha más frecuencia. Les pregunto, ¿será que el conflicto interno en Colombia ha contribuido a la aparición de nuevas enfermedades que están afectando a los colombianos? Bueno, pues ese es nuestro tema de hoy aquí en directo. Los invitamos ya para que participen y comenzamos. Bueno, sobre nuestro tema de hoy salimos a la calle y le preguntamos a la gente cómo puede afectar la situación económica y educativa, la situación social de una persona, su estado de salud. Así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Sí, claro que sí. La situación económica, dado que los gastos, las obligaciones, transporte, alimentación, salud no para, entonces los ingresos, si se ven disminuidos por cualquier situación económica, van a impactar, por supuesto, la salud. Le afecta la salud porque no tiene los recursos para poderse alimentar bien, ¿sí? Entonces, si no tiene la plata, ¿cómo se puede alimentar? ¿Cómo puede sobrevivir? Le toca bregar a sobrevivir como sea. La situación económica sí lo afecta a uno como ser humano, porque cuando uno no tiene satisfechas sus necesidades básicas, eso genera angustia. Claro, afecta a la salud de la persona porque cuando tú no tienes económicamente disponibles los recursos, tu salud se complica, causa estrés, causa depresiones y más cuando tú tienes responsabilidades. Yo creo que la situación económica afecta a la salud. Depende como el estrés, como la familia también se afecta por la situación económica y tiende, pues, una mala situación económica tiende a empezar a haber problemas familiares y problemas de la salud. Las personas llegan a estresarse, sobre todo el tema de los recursos, los ingresos, el tema de la educación si tienen hijos, el pago de los servicios, pues eso como influye como en su calidad de vida, en su tranquilidad. Entonces pues normalmente he conocido gente que tiene problemas de estrés, entonces van de la mano. El tema económico y el tema de la salud de alguna forma puede influir en la salud de una persona. Porque cuando una persona tiene una situación económica difícil, empieza a tener problemas de estrés, problemas con su familia y eso genera que definitivamente hasta su salud mental pueda verse afectada. 6 de la tarde, 33 minutos. Hay unos factores de riesgo y causas que están generando enfermedad aquí en el país. Esto es lo que los expertos en salud pública están denominando los determinantes intermedios o estructurales que están causando daño a nuestra salud. Sabemos que hay una carga de enfermedades, que hay cosas que nos están enfermando, pero ¿cuáles son las verdaderas causas de esto? ¿Cómo es esa relación entre estos determinantes sociales, como por ejemplo la vivienda, el lugar donde yo vivo, mi nivel de educación, mi trabajo, con la salud? ¿Cómo es esta relación? Bueno, pues para hablar de este tema hemos invitado hoy a la doctora Marta Lucía Ospina. Ella es directora del Instituto Nacional de Salud, es médica y magíster en epidemiología. Además está vinculada al sector de la salud ya hace por lo menos unos 25 años. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando acá antes de iniciar el programa
doctora, con unas cifras que son muy interesantes. El tema es que por lo menos el 75%, me decía usted, de las cosas que, bueno, que nos enferman, que nos están pasando, están por fuera del sector salud. Es decir, no están directamente relacionadas con las instituciones de salud, con una atención buena o mala en las instituciones de salud, ¿cierto? Bueno, sí. Quiero que nos aclare precisamente eso. ¿Cómo es eso? Entonces, ese otro porcentaje, ¿de qué depende y qué es lo que está pasando? Claro que sí. La carga de enfermedad que se menciona muy a menudo es una medida que resume básicamente todos los años de vida que los colombianos perdemos, ya sea porque se mueren prematuramente, es decir, se mueren mucho más temprano de lo que se esperaría, y porque quedan vivos, pero viven con discapacidad. Eso es una medida resumen y permite comparar a los países. Colombia tiene una carga de enfermedad que en este momento sigue siendo baja, pero el 83% de ella en este momento la explican las enfermedades no transmisibles. Es decir, enfermedades que vienen creciendo, enfermedades como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, el EPOC, la diabetes, y esas enfermedades que son la gran mayoría que causa discapacidad en los colombianos y muerte prematura en los colombianos, se explica por factores claramente conocidos hoy en día. Cosas como la actividad física, el consumo de frutas y verduras, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco están directamente relacionadas. Ahora bien, eso no es simplemente un tema de hábitos. Las personas nacemos con ciertas ventajas y desventajas. Hay personas para las que la vida, digamos, va a ser mucho más difícil. Hay personas para las que obtener un mismo resultado comparada con otra va a ser 10 o 20 veces más difícil. Cosas como la clase social, el ingreso económico, la etnia, el nivel educativo o el género marcan claramente, así que no queramos a veces reconocerlo, marcan diferencias entre unos y otros. No es lo mismo una mujer, por ejemplo, que pertenece a un grupo étnico, que además es mujer, que además está en una comunidad, por ejemplo, donde no se gasta un solo peso en educación de mujeres, esa mujer tendrá mucho más difícil la vida, tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder obtener lo mismo que un hombre en condiciones opuestas a esas. Es así como las desigualdades entre unos y otros son las que llevan finalmente a producir el daño en salud. Es decir, desde que nosotros nacemos tenemos o poseemos ciertas características que en la vida nos van a dar ciertas ventajas o desventajas, nos van a dar más bienestar, una mayor calidad de vida. Esas variables sociales y económicas que usted mencionaba, doctora, ¿cómo están afectando la salud? Esas variables, como te digo, son el punto de partida. Pero en la vida, en la medida que vamos caminando en la vida, nos encontramos con otros determinantes intermedios que vienen a empeorar la situación o a mitigarla. Cosas como el entorno donde vivo. No es lo mismo tener un entorno seguro, poder yo ir a la escuela en un entorno seguro, en el que yo incluso puedo ir caminando o en bicicleta, o en un entorno en donde seguramente si salgo, corro el riesgo de caer en una mina antipersona o de terminar con problemas, por ejemplo, con pandillas. Ese tipo de entornos no privilegian, digamos, la calidad de vida. Cosas como no poder acceder a frutas o verduras porque simplemente no las puedo comprar, o porque lo que está disponible en ese lugar es aquello que puedo comprar en el lugar, en el municipio más cercano, pero no puedo producirlo. O, por ejemplo, la educación a la que puedo acceder es aquella que no necesariamente lo que es mi talento o no hasta el nivel educativo que yo pueda, sino hasta el nivel que está disponible. O no existe un internado y como yo vivo en una zona rural dispersa que queda a 9 horas de un sitio poblado y no hay un internado, no puedo mandar mis hijos a estudiar. Cosas como esas. Hay un médico, digamos, allí en el pueblo, el médico más cercano de pronto puede estar a horas también y no se hace un control de las enfermedades que uno puede tener. Por ejemplo, hipertensión, diabetes. No se tiene un control de ese tipo de cosas cuando a lo mejor uno va al médico, ya la enfermedad obviamente está mucho más avanzada. O va porque ya tiene una urgencia. O hay una embarazada que necesita porque está complicada, necesita salir a un centro poblado, pero no existe una carretera. Entonces hay muchos otros determinantes, como los servicios de salud, que son un determinante, la calidad del empleo, el tipo de trabajo, la educación, el entorno donde vivo, por supuesto la herencia, la discapacidad, el entorno cultural, que vienen a empeorar, como te digo, o a mejorar esas condiciones de la vida. Por eso es difícil, en la mayoría de los casos, obtener movilidad social y es necesario para cambiar el estado de salud de los colombianos
construir un estado de bienestar que modifique realmente las causas de la enfermedad. Lo que vemos en los servicios de salud, lo que paga el sistema de salud, los billones que paga el sistema de salud en atención en salud, son solamente la punta del problema de salud. Tenemos que construir como sociedad. La verdadera causa está en los comportamientos nuestros, ¿no? Y precisamente no solamente en los comportamientos y en el entorno en el que nosotros estamos viviendo. Doctora Marta, ya tenemos acá mensajes, nos está saludando la gente que está ya conectada en vivo, nuestra señal en vivo a través de Facebook Live. Los saludo y comienzo a leer. Yo canto, dice, ustedes ayudan a construir un buen país. Qué programa tan interesante. Juan Manuel Urbina nos saluda. Ruthcita Novoa, muy buenas noticias, gracias por tenernos actualizados. Juan Manuel Urbina, saludos desde México. Cori Olvera, excelente información, saludos y bendición a todos desde Veracruz, México. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se conecta con nosotros. Sabemos que nuestra señal llega, bueno, no solo aquí a diferentes, en todo el país, sino también fuera de Colombia. Así que les mandamos un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo en este momento en otros países. Aquí nuestra señal en vivo, los saludamos desde nuestros estudios en Canal Capital. A propósito de eso que usted decía, doctora Marta, mire estas cifras precisamente del instituto, unas cifras que son para que las conversemos y las analicemos. Está claro lo que usted decía ahora, que el sector salud no es el único responsable, entonces, esa es una primera conclusión. Se pueden identificar unos factores de riesgo, de eso es que estamos hablando hoy, ¿no? Que las instituciones de salud no son las únicas responsables de nuestras enfermedades, de que empeoren o no. Hay unos factores de riesgo que son nutricionales, por ejemplo, que son ambientales, que son comportamentales, que dependen mucho del entorno donde nosotros vivimos en este momento. Entonces, ¿cómo precisamente ese entorno social, ese entorno económico, ese trabajo que tenemos, donde vivimos, nos genera algunas enfermedades? Y se ha identificado, por ejemplo, que, doctora Marta, una de cada 3 personas no consume fruta. Exacto. 2 de cada, oigan bien estos datos, 2 de cada 3 no consume verdura. 1 de cada 2 es inactivo físicamente, no hace nada de ejercicio. 1 de cada 8 fuma, 2 de cada 10 consume bebidas azucaradas, 1 de cada 3 personas con hipertensión arterial no tiene ni idea que la tiene, 1 de cada 2 colombianos no tiene el peso que debería tener. Son unos datos que ustedes nos entregaron. ¿Qué otras cosas han identificado ustedes en este estudio? Bueno, Colombia tiene una agenda de 13 estudios poblacionales y en esos estudios se muestran muchos de ellos lo que tiene que ver con los hábitos o el comportamiento de la gente. Cosas que preocupan, por ejemplo, la lactancia materna, que se supone, digamos, es el alimento más barato y de más fácil acceso y que protege de tantas enfermedades, ha perdido el promedio y las mujeres han pasado incluso de dar como mínimo 2 meses de lactancia a sus bebés a 1 mes y medio. Adicionalmente, en la última encuesta vimos cómo repunta, digamos, la lactancia, es decir, en el primer día muchas más mujeres están amamantando a sus hijos, sin embargo, lamentablemente al primer mes lo han perdido. ¿Pero por qué? Porque hay otros factores laborales, de tipo de vinculación laboral, tipo de garantías, que no permiten que las mujeres, así quieran, puedan mantener la lactancia. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo los determinantes sociales, el entorno, no favorece una práctica que es protectora y que definitivamente va en beneficio de la población colombiana. En el futuro en este caso de nuestros hijos. Usted me da un dato, doctora Marta, y es que la malaria, por ejemplo, los casos de malaria han aumentado y esto tiene que ver también con una situación social que se está presentando. ¿Con qué tipo de fenómeno? Estamos hablando de que principalmente los sectores donde se realiza en este momento minería, ¿no? Estos trabajos de minería están afectando mucho a la gente que está viviendo en estas zonas, porque obviamente estas multinacionales, estas empresas grandes tienen que sacar a la población de allí, de esas tierras, y son desplazados, tienen que vivir en unas condiciones difíciles. La malaria, Colombia es un país endémico para malaria. La malaria ha sido una enfermedad selvática. Se ha hablado hoy mucho, el día de hoy mucho de malaria, porque mañana es el Día Mundial de la Malaria y porque hay una alerta sobre muchos casos de malaria en Venezuela. Dicen los informes, porque no son oficiales, pero dicen que pueden tener alrededor de 400.000 casos. Colombia tiene más o menos 50.000 casos de malaria al año. Eso es una cifra que en este año, comparada con el año anterior, es un 11% menos.
Sin embargo, en los años en que hemos tenido epidemias, hemos tenido hasta 88.000 casos por año. ¿Por qué nosotros tenemos de manera persistente malaria? Porque se ubica en ciertas zonas que coinciden perfectamente con las zonas de minería, sobre todo de minería ilegal. Porque esas zonas pues, tienen asentamientos de mineros alrededor de los cuales crecen una serie de asentamientos subnormales, caseríos, pueblos, una serie de servicios, y esas personas están pues dentro de la selva, en sitios normalmente maláricos, y esas personas adquieren o son precisamente los portadores de ese parásito. Muchas de ellas asintomáticas y se trasladan a otro lugar, van a otro asentamiento de minería, van por ejemplo a coger café, a coger algodón, se mueven por Colombia y llevan en su sangre el parásito, llegando a otro sitio donde puede estar el zancudo y iniciar un nuevo foco de transmisión. Entonces esas condiciones sociales precarias, sin seguridad social, algunas de ellas, o con alta movilidad, una población que muchas veces no está censada o registrada, con un trabajo informal, permite las condiciones para que esos focos proliferen. Hay otro dato que me causó curiosidad, que está en la última encuesta también de nutrición, y es el tema de la obesidad femenina, que aumentó. ¿Cuánto aumentó y cómo está el tema de la obesidad en la mujer? La obesidad, el sobrepeso en Colombia, de manera preocupante, incluso desde los niños, viene creciendo en cada una de las encuestas, 2005, 2010, 2015. La obesidad, de manera particular, no es un problema de salud pública aún para nosotros, pero tenemos que recordar que ningún país del mundo ha logrado reversar las cifras de obesidad. Por lo tanto, no debemos cantar victoria, debemos detener el crecimiento de la obesidad. Y como resumen, de manera particular, podríamos decir que la obesidad en Colombia es femenina, de mujeres pobres. Eso lamentablemente muestra una vez más ese impacto en los determinantes, donde el acceso económico, el poder adquisitivo es bajo, se compran, digamos, alimentos, lo que se puede adquirir que son alimentos de alto nivel calórico, pero bajo nivel proteico o bajo nivel nutritivo, y las mujeres privilegian la alimentación de los niños y de los hombres. Bueno, ¿cómo influyen los ingresos, la educación y otros factores sociales en el estado de salud de una persona? ¿Qué podemos nosotros saber sobre las desigualdades en las condiciones de salud? La utilización de servicios médicos, pero también tiene que ver con el tema de la calidad de vida, el bienestar de la gente. ¿Cuáles son esos determinantes sociales que están afectando entonces esas desigualdades con respecto a la salud, a lo que yo decía, la calidad de vida y el bienestar de la gente? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito para que participen de nuestro programa. Ya está apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300. Marcamos la extensión 5225 y 5226 para que hagan parte de esta conversación que estamos teniendo aquí en nuestros estudios de Canal Capital con la doctora Marta Lucía Ospina, es la directora del Instituto Nacional de Salud. Bueno, doctora, ¿cuáles son esas principales enfermedades que son las que están relacionadas con estos determinantes sociales, económicos, educativos? Pues realmente todas las enfermedades, todas están relacionadas con los determinantes sociales, todas con determinantes estructurales e intermedios. Algunas, por supuesto, como las enfermedades crónicas, se atribuyen un peso mucho mayor. Sin embargo, las enfermedades transmisibles, por ejemplo, las transmitidas por vectores, directamente se ven relacionadas con bajo ingreso económico. Tenemos el caso de enfermedades como dengue, chikungunya y zika, en donde claramente la población afectada es aquella precisamente en lugares donde hay un abastecimiento de agua interrumpido, y la gente muchas veces tiene que recoger el agua en recipientes, y es ahí donde se da en muchos casos la proliferación del vector. No solamente ese es el único origen, hay otros orígenes como los vertederos de agua lluvias, los canales de riego, pero en muchos casos está directamente ligado a ese tipo de tanques. Por lo tanto, las viviendas que tienen que tener unos tanques, digamos, adecuados, o tener recipientes como cuello de cisne y ese tipo de cosas que pueden usarse para mitigar. Porque lo que vemos en los servicios de salud, ¿qué es? El daño en salud, es decir, la enfermedad. Pero la prevención real está en el saneamiento básico, en mantener los sitios en que vivimos libres de criaderos y en tener, por ejemplo, sitios adecuados para recoger el agua. Muchas familias no tienen la posibilidad de tener esos hábitos. Por supuesto, no tienen o el conocimiento o el poder adquisitivo para tenerlo. Tienen, por ejemplo, una olla para recoger el agua y no podrían comprarse un recipiente especial para tener el agua
Muy bien, doctora Marta. Mire, ya la gente en la calle, nuestros televidentes se están comunicando con nosotros, nos están enviando preguntas, así que vamos a ver qué está preguntando la gente en la calle. ¿De qué problema podemos evitar que los problemas económicos afecten nuestra salud? Bueno, ¿de qué manera, doctora Los problemas Marta? económicos. No debemos entender el tema de los problemas económicos solo como por problemas de estrés o psicosociales, que también lo hay. El tema del poder adquisitivo está directamente ligado al poder adquirir cosas como alimentos, bienes o servicios, recreación, educación. Entonces, como sociedad, tenemos que tener mecanismos para el acceso social a ese tipo de cosas. Privilegiar la educación de mujeres, por ejemplo. Privilegiar la educación de mujeres. Ojalá en Colombia la educación de mujeres fuera obligatoria por lo menos 14 años. Y eso disminuiría la mortalidad materna, la mortalidad infantil y el bajo peso infantil. Cosas como esas producen profundos cambios en una sociedad. O sea que el poder adquisitivo es para poder tener bienestar, no solamente por el estrés de tener problemas económicos, va más allá. Bueno, tengo acá a Alejandra Medina Solano, saludos para el equipo de trabajo de En Directo, muy buen tema. Estoy aquí pendiente de sus mensajes, si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre nuestro tema de hoy, sus opiniones para nosotros son importantes. Entonces aquí está nuestra especialista con nosotros para que pueda responder todas sus inquietudes. Doctora Marta, desde el instituto y desde otras instituciones, usted que obviamente tiene muchos años en este tema y en este sector de la salud, ¿qué se está haciendo? ¿Qué programas se están implementando? ¿Qué se está adelantando precisamente para promover esos hábitos saludables, para que la gente tenga mejor acceso también a ese tipo de información? ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que la apuesta más importante que el país ha hecho en los últimos tiempos es la formulación del Plan Decenal de Salud Pública. El Plan Decenal de Salud Pública, que termina en el año 2021, es una apuesta precisamente a cerrar brechas de desigualdad en Colombia, que es de lo más difícil que hay. Habla de 8 dimensiones prioritarias para la vida y aborda de manera clara cómo los demás sectores deben involucrarse realmente para poder modificar la situación de salud de los colombianos. Cada una de esas dimensiones habla en dos sentidos. ¿Qué hacemos con el hoy? Es decir, con la enfermedad que hoy en día tenemos para mitigar esa enfermedad presente, pero también qué hacemos para que generaciones futuras tengan un mejor futuro. ¿Cómo se hace eso? Con la participación clara y concreta de los demás sectores. No es un asunto, y quiero ser clara, de reuniones, es un asunto de modificar cosas estructurales como el área verde que los colombianos disfrutamos. Necesitamos alcanzar cosas como por lo menos 10 metros cuadrados de área verde por persona. Actualmente, ¿cómo está ese tema? Estamos bastante mal, tenemos alrededor de 4 metros cuadrados de área verde por persona, en promedio en Colombia, con algunos departamentos más, otros menos, pero ninguno supera más de 5. Eso es lamentable, dado que hay ciudades en el mundo y países similares a nosotros que han privilegiado eso sabiendo que es un factor protector para las enfermedades no transmisibles y para la violencia. Sí, doctora Marta, nosotros decimos que la salud no solo está en los servicios de salud, es decir, en las instituciones. Pero digamos que ahora que usted dice eso, la culpa tampoco, la responsabilidad está solo de parte nuestra. Es decir, nosotros hemos crecido también en una atmósfera, en un entorno, en un ambiente que no nos permite tener un parque de pronto en el barrio, ¿no? Para poder uno hacer ejercicio, para poder uno respirar un mejor aire. Entonces digamos que es un poco también de política pública que no existe en este momento y que no nos permite a nosotros disfrutar de eso. Es cierto, digamos que hay otras, pero me voy a atrever a resumir como la causa básica de mantener lamentablemente en pleno 2018 un enfoque medicalizado de la salud. Un enfoque medicalizado en el que todos, de manera automática incluso personas que trabajan en el sector salud, piensan que el daño en salud, y peor aún, las causas del daño en salud se solucionan con servicios de salud. Necesariamente, si nosotros hacemos estimaciones, estadísticas simples y vemos el crecimiento, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, sencillamente no podremos pagar el daño en salud. No hay plata posible para pagar el daño en salud. Pero hay evidencia que demuestra cómo modificando determinantes que son modificables, no cosas utópicas, sino aquello que es modificable, cómo rápidamente revierte el comportamiento
y ganamos bienestar y ganamos años de vida saludable para los colombianos. ¿Qué se puede hacer y qué es modificable entonces? ¿Qué es lo que podemos modificar? Son modificables, por ejemplo, los hábitos de consumo en alimentación. Son modificables los restaurantes escolares. Son modificables el menú que se da a los niños en colegios de todos los estratos. Son modificables las políticas públicas, por ejemplo, para el consumo de bebidas azucaradas, en los cuales como colombianos debemos ser transparentes en por qué estamos haciendo las cosas y como sociedad apostarle a cosas como esas. Son modificables el tema del consumo de tabaco, en el cual Colombia ha hecho una gran tarea con el tema de la ley antitabaco siguiendo el convenio marco. Son modificables, por ejemplo, el tema de monitoreo de la calidad de aire. La promoción de la actividad física en los colegios desde preescolar como un requisito necesario para la vida, con unas horas mínimas por semana que no son negociables por ninguna otra materia ni ningún otro desarrollo académico posible. Son privilegiables cosas que se siembran hoy para que el mañana sea mejor. Eso es lo que hay que hacer. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, estaba la clase de educación física, que no era ni siquiera, que era una hora, de pronto máximo 2 horas a la semana, y no era lo que decíamos, si de pronto la profesora no le veía a uno como la habilidad para un deporte, digamos que no había como una política dentro de la institución educativa, ¿cierto? Que invitara obviamente al estudiante que de pronto no tenía ciertas habilidades para una cosa, pero sí podía motivarlo mucho más para que hiciera ejercicio, pero también es que el docente, digamos, no tiene esa información tampoco para que se la transmita a los estudiantes. Claro, confundiendo la actividad física con el deporte, y más con el deporte de alto rendimiento, cuando no todo el mundo, por supuesto, tiene talento, digamos, para el deporte. Sin embargo, todas las personas, hasta el que no tiene talento para el deporte, debe hacer actividad física, porque el hábito de la actividad física se adquiere antes de los 10 años y el hábito para la actividad física lo protege del riesgo cardiovascular que tendrá después de los 45 años. Bueno, hay que revisar esas variables sociales y económicas que se relacionan con el estado de salud de las madres, de nosotras madres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes más desfavorecidos, no solo aquí de Colombia, pero que es una situación de toda América Latina, una situación de América Latina. Me voy con la señora Carmen. Hola, señora Carmen, ¿cómo está? Hola. Señora Carmen. Bueno, pronto se le cayó la llamada. La invito, Carmen, para que se comunique para que insista, vuelva a marcar a nuestro número, que ahí está 457-8300, marque la misma extensión, la misma línea y se comunique con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya regresamos. Antes, como siempre, de este corte, vamos con el dato de hoy. Aquí está. Miren, el 82% de la carga de enfermedad aquí en Colombia son las enfermedades no transmisibles, esto seguido por las lesiones de causa externa, las infecciosas o deficitarias. Esto según el Instituto Nacional de Salud. Vamos a analizar y a profundizar en este dato después de la pausa, así que quédense ahí conectados con el directo de Canal Capital. Ya volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Durante los días martes y miércoles de la semana pasada, la sede principal de nuestra corporación universitaria, a la que nos llamamos Uniminuto, graduó 1.482 profesionales en diversas facultades y tecnologías. Eso sin contar la cantidad muchísimo mayor que recibe su diploma en otras sedes del país. Quisiéramos que todos los colombianos tuvieran acceso a los estudios de educación superior. Una persona que se capacita intelectualmente puede servir a la sociedad de mejor manera y puede lograr una más alta calidad de vida. Jóvenes colombianos, piensen ustedes en Colombia. Uniminuto les puede ayudar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Mi nombre es Diego Heredia y sus problemas también son los míos. Una fuga de agua que hay en esta cámara, joyas, plata, celular, todo lo que sea, y lo atraca. ¿Lo tumbó? Lo tumbó. Casi 4 o 5 años de que el barrio ya no tiene ni una sola canica.
Por eso me tomé las calles de Bogotá para ir de la denuncia a la solución. Me comprometo con usted y con la comunidad a ponerle coto a esto. Si usted tiene algún problema, escríbame a vengaseloarreglo@canalcapital.gov.co o llámeme al 310-263-0927. ¡Esa es la actitud! Claro que sí. Véngaselo arreglo. Todas las mañanas en Despierta Bogotá. Y al mediodía, las historias con final feliz y la línea de desahogo en el sistema informativo de Canal Capital. ¡Chao! En punto de la noche. Gracias por seguir sintonizados y conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Desde hace décadas, investigadores se han dedicado a entender cómo los factores sociales afectan la salud. Estamos tratando de entender hoy esta relación entre esos determinantes sociales, económicos, educativos, con la salud, cómo precisamente estos factores están impactando la salud de los colombianos. Nos están provocando, ya lo decíamos acá con la doctora Marta, problemas del corazón, ataque cerebral y otro tipo de problemas de salud que son bastante importantes, que son significativos. No se puede negar los efectos de estos factores sociales, económicos, educativos de los que estamos hablando, que ellos determinan, los especialistas, los expertos, llaman los determinantes sociales de la salud. Eso es lo que estamos tratando de entender hoy acá, en directo de Canal Capital. Me voy inmediatamente a redes sociales para saber qué está pasando en este momento en Twitter. Si hay preguntas, Gustavo, comentarios, usted tiene la palabra. Feliz noche, Luz, feliz noche para nuestra invitada y todos los televidentes que se conectan con nosotros ahí en el directo de Canal Capital. Recuerden, participar de nuestro tema del día es demasiado fácil. Lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica o cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope o nuestra cuenta de Twitter @canalcapital. Entran ahí a su cuenta de Twitter @canalcapital y usan el hashtag en directo capital. Nos dejan su pregunta, su comentario, su opinión y aquí nosotros en tiempo real los responderemos. Veamos qué están comentando nuestros televidentes el día de hoy sobre nuestro tema del día. Nuestro primer televidente es @Susana Vega G. ¿Cómo podemos tratar o aconsejar a una persona que no quiere vivir por sus dificultades económicas? Susana, gracias por estar conectados con nosotros ahí en el directo de Canal Capital. Recuerden, síganos escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter @canalcapital usando el hashtag en directo capital. Nuestro segundo televidente del día de hoy es @Liz Serrano K. La presión social por tu condición económica o tu nivel de educación ha llevado a muchas personas al hospital. Hashtag en directo capital. Gracias a todos los televidentes por estar conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Recuerden, sigan enviando sus preguntas, opiniones y aquí nosotros en tiempo real los responderemos. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente del día es Páez Natalia 4. La situación económica es causante de muchos quebrantos de salud. Lleva a la preocupación y al estrés. Natalia, gracias por estar conectados con nosotros ahí en el directo de Canal Capital. Recuerden, sigan participando a través de nuestra línea telefónica, a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Nuestra experta invitada hoy resolverá cualquiera de sus preguntas y opiniones. Luz, nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, doctora Marta, que de pronto vamos a ver si... A veces son preguntas que son retos, ¿no? Para los expertos que tenemos acá, pero siempre tratamos de manera muy honesta de responderle al televidente, ¿verdad? Claro, la gente que nos está siguiendo, que está allí, que nos está viendo. Y nos preguntaban cómo se puede tratar a una persona que tiene una situación económica difícil y que a raíz de esto, quiere tomar una decisión que no es la más correcta, que no es la mejor. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, hablando ya de temas particulares como el tema de depresión, lesiones autoinfligidas, incluso suicidio, hay varios consejos importantes. A las personas que rodean a las personas deben estar vigilantes, es decir, uno vigilante con el amigo, con el familiar, para detectar signos de depresión. La depresión en muchos de los casos es invisible, solo que quien nos conoce nos puede observar y darnos cuenta que no estamos normales. Esa persona puede ser, digamos, esa mano amiga que nos ayude a salir de esa situación. Por otro lado, hay varios, incluso si no puedo ir a un servicio de salud, hay líneas. Hay varias líneas en Colombia que pueden telefónicamente asistir y dar orientación y sitios de asistencia que no tienen costos adicionales para ayudar a las personas en situaciones de crisis. Las personas deben buscar ayuda, es el consejo, y los que lo rodean deben identificar quién necesita ayuda para brindársela. Eso sería, digamos, en el caso puntual. El tema que hoy nos
del cual nos ocupamos, pues es más profundo, que es el acceso económico a bienes y servicios, que impacta obviamente en la vida, realmente, en la el calidad de vida de nosotros, sí. Saludo a Erika, que la tenemos ahí en la línea. Hola Erika, ¿qué tal? Hola. Ahí está, no está. Erika. Bueno, le invito también a Erika para que insiste y se vuelva a comunicar con nosotros acá en directo. Doctora, en la pausa también comentábamos un dato que tiene que ver con el tema, hablamos de la obesidad femenina, hablábamos de los casos de malaria. Hay un tema que es interesante y es el tema de los embarazos en las adolescentes, ¿no? En las adolescentes, que a veces tendemos a pensar que tiene solo que ver con un tema de planificación, un tema de información de cómo debo yo planificar, de métodos anticonceptivos y ya, y la cosa va más allá, ¿cierto? Es muy común ese pensamiento inmediato, pensar que con charlas de planificación familiar o con acceso a programas, incluso a servicios de salud, dejar esa situación en un mundo de servicios de salud, servicios para adolescentes, con eso se soluciona. No quiero decir que no sean necesarios, lo son, pero son solo parte de la solución, una pequeña parte, lamentablemente. El embarazo adolescente, los estudios han mostrado que se explica por factores más profundos que tienen que ver con el plan de vida, es decir, con las alternativas que yo como mujer adolescente puedo tener en la vida. Si no tengo otras expectativas, si no tengo condiciones del entorno que me permitan estudiar, condiciones del entorno que me permitan tener saber una labor para ganarme la vida, probablemente la alternativa de embarazarme para tener irme de la casa o poder salir del pueblo puede ser una alternativa como plan de vida. Es por eso que como sociedad tenemos que construir más y mejores oportunidades para que los jóvenes en general y particularmente las mujeres tengan más de una opción en la vida. Gran parte del embarazo adolescente se explica de esa manera y por eso está descrito que es causa y efecto de la pobreza, es como una trampa, un círculo vicioso. Bueno, insisto con Erika porque creo que todavía la tenemos ahí en la línea. Hola Erika. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, es que quería preguntar de la contaminación que vivimos en Bogotá, ¿cómo podríamos, pues ya que existe, ya que hay, cómo podríamos seguir conviviendo con esto, de acuerdo a que por esta contaminación también tenemos problemas respiratorios, a veces cardiovasculares? ¿Cómo podríamos vivir con esto? Muy bien. Gracias, Erika, por comunicarte con nosotros en directo. Es cierto, el ambiente explica más o menos el 25% de la carga de enfermedad. El aire es uno de esos factores ambientales, no el único. De hecho, uno de los que más peso tiene es el agua, pero el aire explica en gran parte. Y ciudades como Bogotá, como Medellín o como Cali tienen observatorios de la calidad de aire. Tienen sitios de monitoreo ubicados estratégicamente y tienen una escala con la cual, que entre otras cosas no es roja, amarilla y verde como estamos acostumbrados a ver las escalas, es mucho más grande, más amplia y permite tener un sistema de alertas para la ciudadanía. ¿Para qué eso? Para que mediante política pública el alcalde de la ciudad, con ese monitoreo que hacen ese central de monitoreo, pueda informar tanto a los ciudadanos cuando se deben tomar medidas como a tomar medidas en la movilidad, porque la mayoría de ese tipo de contaminaciones de fuentes móviles, pero no totalmente, también de fuentes industriales, y pueda tomar medidas. Asimismo, las Secretarías de Ambiente trabajan en el tema de emisiones, no solamente de vehículos, sino también de la industria, para mitigar ese riesgo. Eso es uno de las consecuencias malas de la urbanización de la población y de la industrialización de las ciudades, pero hay mecanismos de mitigación que han podido ser utilizados exitosamente, por ejemplo, en Europa. Sí, doctora Marta, yo le insisto en esta pregunta que usted nos había respondido en la primera parte de nuestro programa, y es nosotros como colombianos, digamos, ¿cómo podemos buscar soluciones precisamente que puedan mitigar ese impacto y ese efecto que está teniendo ese entorno precisamente en el que estamos, en el que vivimos, por una situación u otra, por un tema económico, por un tema social, por un tema de necesidad, por un tema de que allí crecí, en fin?
nosotros desde nuestros hábitos cotidianos, desde nuestra vida, ¿qué soluciones le podemos, hacia dónde deberíamos nosotros encaminarnos? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, nosotros como personas o familias debemos recuperar algo que es bien sencillo, que es la dieta ancestral. La dieta ancestral, lo que llaman los expertos las cocinas ancestrales, no estaban equivocadas. De hecho, las culturas que mantienen la dieta ancestral no tienen obesidad. Es esa mezcla peligrosa de la dieta ancestral con, digamos, productos traídos o sustitución, por ejemplo, de los jugos naturales por bebidas azucaradas, ese tipo de mezclas peligrosas las que han dañado la dieta ancestral, y recuperarla es por lo pronto un buen consejo, más en un país con gran diversidad de cocina en las diferentes regiones. Adquirir hábitos como la actividad física es difícil en la adultez, pero puede lograrse, pero inculcarlos en los niños es necesario. Y eso debe hacerse desde el niño pequeño, desde el juego activo que hace el niño menor de 5 años, quien debe jugar hasta sudar. Eso es el consejo, jugar hasta sudar. No deben permanecer más de 2 horas al día en pantallas, es la recomendación. Sin embargo, la ENSIM muestra cosas terribles, como más de 8 horas diarias frente a pantallas. Entonces, no permitir que hábitos sustituyan hábitos que son protectores, la actividad física, el tema de la comida ancestral básicamente, privilegiar el consumo de frutas y verduras, privilegiar, así comamos, digamos, toda la dieta tradicional que tenemos que es rica en harinas, acompañarla de fibra, es decir, de ensalada para poder mitigar o balancear eso. Hábitos que son sencillos. Pero también, más allá, yo pienso que debemos hacer un ejercicio juicioso de revisión, digamos, del gobierno, de la ciudad en que estamos, para mirar que efectivamente las políticas públicas apunten a ese bienestar de todos y que el tema de salud se garantice con una visión amplia de bienestar. Eso seguramente no lo logramos en esta generación, pero las generaciones futuras van a ir adquiriendo un enfoque de salud de bienestar. Así debe ser lo que nos propones, así debe ser lo que nos ofrecen, así, con una visión amplia de la salud. Eso permite indudablemente construir un mejor futuro. Y esas cifras que nosotros mencionábamos al comienzo, doctora Marta, 1 de cada 3 personas consume alcohol de manera perjudicial. Es decir, tenemos una serie de hábitos, ¿verdad?, que ustedes han identificado en esta encuesta, que son obviamente comportamientos que dependen de nosotros y que nos están enfermando. Nosotros sacamos un dato, que fue el dato que nosotros le mencionamos antes de irnos a la pausa, y era este, que yo quiero que lo comentemos. El 82% de la carga de enfermedad en Colombia son las enfermedades no transmisibles. Esto está seguido por las lesiones de causa externa y las infecciosas y deficitarias. Quiero que expliquemos esa segunda parte. Exacto, lo que más pesa en este momento, como les he dicho, son las enfermedades no transmisibles. Sí. Ya en este momento tenemos realmente una carga de enfermedades no transmisibles como Europa. Seguido está en segundo lugar las lesiones de causa externa. Lamentablemente en primer lugar está ocupado por el homicidio, seguido de los accidentes de tránsito. Y en accidentes de tránsito tengo que decir que 2 de cada 3 accidentes de tránsito con mortalidad implican una motocicleta. Por eso el año pasado nosotros como instituto anunciamos que ya tenía cifras de un problema de salud pública, el tema de accidentes con motos. El tema de homicidio ha bajado en Colombia, sin embargo sigue siendo el primer lugar en ese segundo segmento de causa externa. Tengo que decir que cosas como las lesiones de guerra o del conflicto armado ocupan un lugar muy, muy bajo. Pero no quiero decir que el homicidio no esté permeado por esas desigualdades sociales y otras crisis sociales que son complejas y deben ser abordadas. En tercer lugar están las enfermedades infecciosas o las enfermedades transmisibles. Esas son las que se transmiten ya sea por agua, por vectores, por aire, por diferentes agentes, y están aún presentes mucho más en algunos lugares, mucho más en sitios donde, por ejemplo, la calidad de agua no es muy buena. Y en ese grupo también están las enfermedades, digamos, nutricionales o deficitarias. Y en el último lugar están las materno-perinatales, que no es que sean menos importantes, es que Colombia ha avanzado y hay menos mortalidad materno-perinatal y menos discapacidad por efectos materno-perinatales. Pero quiero hacer una claridad. Si ese promedio nacional lo abrimos y lo analizamos ya por departamentos, la cosa es a otro precio. Hay departamentos donde sigue siendo en primer lugar lo materno-perinatal, otros donde sigue estando en primer lugar la causa externa, otros donde sigue estando en primer lugar
las no transmisibles. Entonces el país es heterogéneo, porque Colombia, me atrevo a decir que son por lo menos 3 Colombias, y el desarrollo no es igual en Colombia y lo sabemos. Por lo tanto, se requieren maneras de llegar distintas, tanto en servicios de salud como en el resto de servicios sociales que existan. Doctora Marta, nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero acá nos están preguntando qué enfermedades están relacionadas precisamente con lo que usted dice ahora, con el conflicto armado. En el informe de conflicto armado y salud que sacamos el año pasado, que tal vez muchos conocen y que pueden descargar de la página web para que vean, vemos que el principal efecto, por supuesto, son las enfermedades de salud mental. Pero tenemos bastantes, digamos, lesiones, discapacidad secundaria a lesiones de guerra, pero me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades derivadas de las enfermedades de salud mental, por ejemplo, tenemos enfermedad cardiovascular, infartos y otros, pero aumentada en las zonas donde realmente prevaleció el conflicto, porque tenemos otra hipótesis y es que en esas zonas hubo poca cobertura del Estado, por supuesto. Entonces, enfermedades como la diabetes en esos lugares alcanzaron cifras mayores y consecuencias mayores como ceguera, daño renal, amputaciones, porque las personas tenían menos acceso a los servicios de salud. Si nosotros finalmente cambiamos estos hábitos y estos comportamientos que nosotros tenemos en nuestra casa, y si se generan en el país unos cambios profundos, pudiéramos incluso disminuir estas enfermedades, ¿en qué porcentaje? Podríamos. Pues los estudios muestran que modificando ciertos hábitos clave y modificando cosas que tienen que ver con el entorno, con el ambiente, podríamos bajar alrededor de un 40%. Un 40% de estas enfermedades. Doctora Marta, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla acá en directo de Canal Capital. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Estoy atenta a sus propuestas, a sus comentarios, como siempre. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Chao.